Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, estimada profesora. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante que es el derecho ambiental y las distintas corrientes éticas que explican la relación entre el ser humano y la naturaleza. Y bueno, para este debate me acompañan mis compañeros Antonio Díaz, Sarita Quijano y mi persona Dayana Chipuzzi, donde vamos a argumentar estas corrientes. Si bien es cierto, la ética ambiental surge como respuesta a la crisis ecológica moderna, producto del desarrollo industrial, tecnológico y económico que ha generado un desequilibrio ambiental sin precedentes. Sabemos que la ética busca analizar racionalmente los problemas morales relacionados con el medio ambiente. En este contexto se han desarrollado dos grandes corrientes: el antropocentrismo, que coloca al ser humano como centro de valor, y el biocentrismo, ecocentrismo, que amplía el valor moral a todos los seres vivos y a la naturaleza en su conjunto. Este debate no es solo filosófico, sino también jurídico, ya que influye directamente en la creación de normas, políticas públicas y decisiones del Estado, donde, como ejemplo, tenemos al Ecuador, donde este país reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Hola, buenas tardes. El antropocentrismo es la corriente ética tradicional que sostiene que el ser humano es el centro del universo moral y jurídico. Bajo esta visión, la naturaleza no posee valor por sí misma, sino en función de su utilidad para la vida humana. Históricamente, esta postura ha sido la base del derecho. Como explica Jan Yates, el Estado surge a través del contrato social, con el fin de proteger la vida, la libertad y los derechos de las personas. En consecuencia, el derecho regula la conducta humana para garantizar el bienestar social. Por ello, el derecho ambiental también nace con una base antropocéntrica, ya que su finalidad inicial fue proteger al ser humano de los efectos negativos del deterioro ambiental, como enfermedades, contaminación o escasez de recursos. También es importante que aclaremos que el antropocentrismo no necesariamente promueve la destrucción de la naturaleza, sino más bien el uso racional, medido y responsable. Desde este punto de vista, el ser humano es un sujeto racional, que tiene la capacidad de comprender las consecuencias de sus actos y actuar como un administrador responsable del medio ambiente. En este sentido, podemos decir que el filósofo Han Jonas introduce la ética de la responsabilidad, señalando que el desarrollo científico y tecnológico ha dado al ser humano un enorme poder de transformación sobre la naturaleza, lo que implica una mayor responsabilidad moral. Jonas sostiene que nuestras acciones actuales pueden afectar gravemente el futuro, por lo que propone la responsabilidad intergeneracional, que quiere decir que el deber debe garantizar las condiciones de una vida mucho más adecuada para las generaciones futuras. Este enfoque se refleja en el derecho ambiental mediante principios como el desarrollo sostenible, el principio de prevención y el principio de quien contamina paga. Por lo tanto, podemos decir que el antropocentrismo moderno no es absoluto, sino que más bien ha ido evolucionando hacia una visión más responsable y sostenible. También les vamos a explicar acerca de la postura biocéntrica o ecocéntrica. El biocentrismo nace como una crítica al antropocentrismo, cuestionando la idea de que el ser humano sea superior al resto de los seres vivos. Esta corriente también sostiene que todos los seres vivos tienen valor intrínseco, que quiere decir que poseen un valor por sí mismos, independientemente de su utilidad para el ser humano. El filósofo Arne Naes, creador de la teoría de la ecología profunda, plantea que todos los seres vivos tienen igual derecho al existir y a desarrollarse. Desde este punto de vista, la naturaleza no debe ser únicamente vista como un objeto de explotación, sino más bien como un sistema vivo del cual el ser humano forma parte. Esto implica también un cambio radical en la ética y en el derecho, ya que nos obliga a replantearnos y ver la forma en la que utilizamos los recursos naturales y cómo entendemos el desarrollo de las mismas. Como dijo Sarita, el ecocentrismo amplía aún más esta visión, al considerar que no solo los seres vivos tienen valor, sino también los ecosistemas en su conjunto. Un ejemplo claro de esta postura es en la Constitución del Ecuador, que ya lo había mencionado. En el 2008 reconoce a la naturaleza como sujetos de derechos, o a la Pachamama, que también lo reconoce, otorgándole derechos como el respeto integral de su existencia, el mantenimiento de sus ciclos vitales y su restauración en caso de daño.
Este reconocimiento se fundamenta en la cosmovisión andina y en el principio de suma causal, que es del buen vivir, que propone una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. Además, la ética ambiental tradicional ha sido desarrollada exclusivamente para el ser humano, por lo que resulta necesario avanzar hacia una ética biocéntrica y holística que incluya a todos los seres del planeta. Esto representa un cambio de paradigma. La naturaleza deja de ser un objeto y pasa a ser sujeto de derechos, digno de respeto y protección. Así es, pero Vamos con un si bien debate. el biocentrismo y ecocentrismo representan avances importantes, su aplicación práctica puede ser compleja, especialmente en países en vías de desarrollo que dependen de actividades como el extractivismo para sostener su economía. A su vez, el modelo extractivista ha demostrado ser insostenible, generando contaminación y pérdida de biodiversidad y conflictos sociales. Por ello, continuar con una visión puramente antropocéntrica resulta insuficiente frente a la crisis ambiental actual. Desde una postura equilibrada, el antropocentrismo puede adaptarse también incorporando principios de sostenibilidad, sin dejar de priorizar el bienestar humano. Pero justamente el reto actual es superar esta visión limitada y avanzar hacia una ética que reconozca la independencia entre todos los seres vivos. Para concluir, podemos decir que el antropocentrismo ha sido la base principal del derecho y ha permitido el desarrollo de normas para proteger al ser humano. Sin embargo, frente a una crisis ambiental global, resulta sumamente necesario que contemplemos los enfoques más amplios como el biocentrismo y el ecocentrismo. Como grupo consideramos que el derecho ambiental se encuentra en un proceso de evolución, pasando de una visión centrada en el ser humano hacia una perspectiva más integral, que reconoce el valor de la naturaleza y la necesidad de protegerla. El desafío actual es lograr un equilibrio entre desarrollo económico, justicia social y protección ambiental, garantizando no solo la vida humana, sino la vida en todas sus formas. Y bueno, esta ha sido nuestra exposición de este grupo, donde hemos abordado cómo la ética ambiental puede construir el tema del sujeto de derechos a la naturaleza y cómo debemos protegerla y en caso de utilizarla, poder restaurarla. Agradecemos su atención de mi persona, Diana Chipuxi, Antonio Díaz y Sarita Quijano. Una buena tarde.